alejándose de esa presión, de ese asedio que le estaba sometiendo al Liverpool, ha logrado dejar de jugar en su área, ya lleva por lo menos 5 minutos instalado en el terreno de juego del Liverpool, está sufriendo, llegó un centro llovido para Diego Costa que tuvo que despejar Virgil van Dijk a córner, está sufriendo el conjunto del club ahora mismo en Anfield, jugando muy pero que muy bien este Atlético de Madrid que está logrando intimidar al Liverpool en su casa. Gracias, Xavi. Lo decíamos esta noche de miércoles, buscamos 2 cuartos finalistas más, pero es que ya tenemos a 2 equipos que están en esa bola del sorteo de la Champions de la próxima semana. 2 equipos que nunca habían estado en una tesitura de este calibre en la máxima competición europea. Albert Fernández, empezamos en este caso por el Red Bull Leipzig, que ganó, atención, sin encajar gol, contra el actual subcampeón de la competición. Sí, había ganado en Inglaterra 0-1 y ayer aplastó al equipo de José Mourinho, le pasó por encima en juego de goles. Vamos a ver cómo fueron esos tantos del partido disputado en el Red Bull Arena. El primer gol obra de Marcel Sabitzer, el capitán de los Toros Rojos, pedazo de futbolista, gran llegador centrocampista, el pase de Timo Werner y el gol de Sabitzer suponía el 1-0. No bajó el pistón en ningún momento, muy por encima del nivel mostrado por parte del conjunto alemán. Centro de Angelino, de Gallego y el remate a gol de nuevo de Marcel Sabitzer. Por entonces incluso ya le habían anulado un tanto al propio Timo Werner. Ahí llegó tarde Lloris para sacar esa pelota y el Tottenham se veía prácticamente eliminado. Tuvo alguna ocasión, aquí vemos este remate de Giovanni Lo Celso. La buena intervención del cancerbero local y otra de Lucas Moura dejando el pase atrás, pero el Tottenham no consiguió encontrar portería en ningún momento en toda la eliminatoria. A la contra ya tranquilamente jugaba el cuadro Luton y de esta forma iba a llegar el tanto de Forsberg para hacer el 3-0 definitivo. Un fracaso de José Mourinho que no ha podido ni mucho menos ayudar al they deserve to get through. They were the best team, but if I can be critical of some of my players with some mistakes that we did, I keep this for us, and I go to the locality and they try to give what they can give. We made mistakes, and we made mistakes that we analyze in previous matches. When you don't have more to give, you give what you can, and I never blame players with some difficulties. Algo pasa con Mourinho, algo pasa con Mourinho que en sus últimas 6 temporadas como entrenador siempre ha estado en un banquillo, no ha conseguido pasar de cuartos de la Champions y parece que es el genio de los banquillos. Guste o no guste que era el portugués, pues ya no lo está. Gracias, Albert. Dificultades para Mourinho, ¿eh? No haga... Una eficaz eliminando Brasil. Su partido 32 en Europa pues se ha clasificado para los cuartos de final por primera vez en su historia. El conjunto de Julian Nagelsmann, atención, un rival que esconde quizás pues muchísimas cosas en ese sorteo de los cuartos de la Champions. 9:37, volvemos a esa ronda del minuto a minuto porque en Anfield cualquier córner, Javi Muñoz es peligro y si no que se lo digan al Barça, nos vamos porque hay córner contra el Atlético. Sí, lo va a sacar un viejo conocido del Barça, Alexander Arnold, el 66, que es el que va a ponerla al área cuando dejen de discutir los jugadores. Ahora les apercibe verbalmente el colegiado. Habíamos dicho que estaba el Atlético de Madrid en sus mejores minutos y ha sido decirlo y empezar a sufrir. Ha tenido un disparo desde la frontal. Sadio Mané lo atajaba en 2 tiempos Jan Oblak y acto seguido después un centro al área que remataba Roberto Firmino y que tenía que salvar Providencial. El guardameta esloveno da origen a este córner que se va a votar ahora. Marc lo va a votar el Liverpool.